Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Examinar por dónde vamos, entender cómo nos conducimos. Hace algunos días estaba viendo yo una publicación, un mensaje que dieron comparando dos países y los estaban comparando con respecto a su nivel de paz, de estabilidad, algunas cosas interesantes. Pero me llamó mucho la atención que cuando hacemos comparaciones, a veces nosotros tomamos tal vez un dato y lo vemos como la única variable que es lo que produce ese estado. Déjame, les doy un ejemplo. Hay mucho debate, por ejemplo, desde hace ya muchos años en Estados Unidos con respecto a qué tan seguro o qué tan inseguro es tener legalizado el uso de armas, y que cualquier persona puede llegar a una tienda a comprarse casi con una tremenda facilidad un arma y andar así. Entonces estaban haciendo una especie de debate y comparación acerca de el nivel. Hay una métrica que es el índice de homicidios, y comparando el índice de homicidios por cada 100,000 habitantes de Estados Unidos con otros, ¿no? Entonces decía, bueno, nuestro nivel de homicidios pues es realmente pequeño en comparación con el de otras naciones. En el caso de Estados Unidos es de 6.5 habitantes por cada 100,000 en cuanto a homicidios, ¿no? Contrasta mucho con México, que está cerca de 35. Es bastante diferente, ¿no? Sin embargo, de repente, cuando uno se compara y dice, bueno, pues estamos bien, es algo bastante relativo. Hay países en donde el permiso de armas está bastante controlado. De hecho, como Rusia, está prohibido en Rusia el portar armas o el comprarlas. Hay algunas excepciones. Pero cuando tú ves el caso de Rusia, te das cuenta que su índice de homicidios es casi igual que el de Estados Unidos. Así que llegamos a un mismo punto, que es un índice de homicidios por cada 100,000 habitantes bajo, pero con dos caminos bastante diferentes. Uno, de un país que permite que libremente se vendan y compran armas, y otro donde se prohíbe. ¿Qué te dice esto? Nos dice que muchas veces nosotros en nuestra vida no hacemos lo que el proverbio que acabamos de leer. No examinamos correctamente nuestro camino. Tomamos una o dos circunstancias de nuestra vida, la comparamos tal vez con otros y tomamos decisiones, hacemos conjeturas. Pero esas conjeturas muchas veces van a ser equivocadas, o al menos van a ser inciertas. ¿Quién de los dos países tú dirías que está en el rumbo correcto con respecto al uso de armas? Con esa información no puedes hacer una inferencia. ¿Quién está bien, Estados Unidos o Rusia? Por supuesto, es un ejemplo muy simplista, pero es real. Es muy simplista. Hay muchísimas más variables que inciden en una nación para poder entender si el índice de homicidios es bajo o es alto, ¿verdad? Yo a esto le llamo el desafío de las intersecciones. Como cuando estamos conduciendo, venimos por un camino, pero hay un momento en el cual nos cruzamos o hay una intersección con otro camino. Y cuando nos encontramos en ese punto en común, a veces nosotros hacemos comparaciones y hacemos inferencias. Y no hablo solamente de un tema de tránsito, tráfico, hablo de nuestras condiciones de vida. Esta semana en las reuniones de hogar estábamos conversando acerca de el darnos permiso para fracasar. Y fue un tema por demás no solo interesante, sino práctico. Si no estás en una reunión de hogar, métete ya. Si no vives en Ciudad de México, entra al RH donde estamos Juan José, Betsy y yo presidiendo y date cuenta que en los grupos pequeños podemos aterrizar cosas, conversar y orar unos por otros de una manera que no tenemos oportunidad en una reunión ni siquiera presencial como los que estamos aquí, mucho menos a la distancia, en línea. Y estábamos viendo el tema acerca de permitirnos fracasar, libres para fracasar, es como se llamaba.
¿Por qué? Porque a veces nos encontramos en una situación, una circunstancia, en donde nosotros la catalogamos como fracaso o como éxito. La catalogamos de una manera y a veces tomamos estas decisiones y somos duros con nosotros mismos porque nos comparamos con personas que nosotros catalogamos como lo que estamos ahora catalogando. Si es un fracaso en el cual tú sientes que estás, es porque hay otras personas a las que tú consideras fracasadas por estar ahí. Y ahí te encuentras en ese punto. Pero esto es algo bastante engañoso. Te lo voy a demostrar. Esta es una de las herramientas que a mí más me han servido. Son muy simples, esta herramienta, muy simple, para ubicarme en mi vida con respecto a los juicios que hago y las comparaciones que hago. Yo le llamo a esto el desafío de la intersección de las tablas de multiplicar. Tú tienes una tabla de multiplicar, por ejemplo, la tabla del 3. Y la tabla del 3 tiene varios números, bueno, muchísimos, ¿verdad? Tienen su origen en el número 3, 6, 9, 12, 15, y sigues para adelante. Pero hay otra tabla muy diferente, con características distintas. Los saltos entre números no son de 3 en 3, son de 5 en 5. Sigue otro camino, tiene su origen en otro número, pero de repente convergen, y aquí lo puedes ver, en el número 15. Y si alguien está en el número 15 y dice, ese es un número difícil de llegar, porque para llegar al 15 necesitamos haber tenido 4 diferentes cambios y luchas y victorias. Alguien que tiene como camino la tabla del 5 diría, es un número bastante sencillo de llegar, solo con 2. ¿Quién tiene razón? Los dos. Pero los dos se encuentran en el mismo punto. Y a veces tú y yo vamos a encontrarnos en el mismo punto con muchas otras personas, una intersección de caminos que nos puede ser muy engañoso como para clasificarnos de exitosos, de fracasados, de que lo que hicimos está mal, lo que hicimos está bien, porque juzgas en base al mismo número en el que se encuentran otros, pero que otros tienen otros orígenes y otros destinos. Como padres tenemos que enseñar este desafío a nuestros hijos, te lo paso. Porque a veces mientras uno es más chico, uno cae en estos engaños. Y uno se encuentra en el número 15 como otras personas y uno ve a las otras personas y uno dice, oye, pero mira, llegó por un camino muy diferente al mío, tal vez no de disciplina, tal vez no de esfuerzo, y llegó con 2 saltos. Tal vez ese es el camino correcto. Y yo estoy ahí. Pero yo llegué con demasiado esfuerzo. Mira cuántos números en la tabla del 3. No sé si veas un poco este ejemplo, ¿no? Cómo se puede aterrizar a muchas cosas de la vida. Así que yo me pregunto, si cada camino tiene origen, en la vida de las personas, su camino tiene orígenes y tienen destinos distintos. Será sabio si juzgamos y tomamos decisiones solo en base a un punto en común. Hay un caso muy interesante en la Biblia del desafío de las circunstancias comunes. Yo le llamo el desafío de la intersección, que quisiera que vieras conmigo y está en el libro de Hechos, capítulo 16. Voy a tomar algunos versículos para que veamos este caso real, que es por demás aplicable a los desafíos de nuestra vida. Hechos 16 nos narra la historia de Pablo y Silas, una pareja ministerial, que fueron llamados para servir a Dios y ellos estaban sirviendo a Dios, pero de una manera sobrenatural, no solo interesante. Dios les llama a un destino diferente. Fíjate lo que estoy hablando, como las tablas de multiplicar, destino diferente. Y esa historia empieza en el versículo 9. Dice en la versión Reina Valera del 60, Hechos 16, 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Este pasaje nos dice cómo se les dio un destino al cual llegar, no
era el destino final de su vida, pero un destino en un momento de su vida. Ve a Macedonia. No olvidemos este punto. ¿A dónde se dirigía Pablo y Silas? A Macedonia. Así son los caminos, van a un lugar. Versículo 23. Perdón, antes del versículo 23. Pero cuando ellos estaban dirigiendo, del versículo 10 al versículo 23 está la historia, en el camino a Macedonia pasaron por una ciudad llamada Filipos. En esa ciudad llegó el día en el cual ellos se dirigían a la oración. Y por cierto, los hombres orando lo saben perfectamente bien, que lo hemos comentado muchas veces. Siempre cuando uno va a la oración pasan cosas. Pasan cosas. Y sobre todo cosas de Dios. Y aquí hubo otro incidente acerca de cuando iban a la oración, a la hora de la oración. Y lo que sucedió es que había una muchacha que adivinaba. La Biblia tal cual dice que tenía un espíritu de adivinación dentro de ella. Así que cuando algo sucede raro, extraño y es frecuente, o hay una trampa y una manipulación muy grande detrás de eso, o hay una interacción demoníaca detrás de eso. Y esta muchacha tenía lo segundo. No es que hiciera trampas y se enterara y adivinara, que realmente no adivinaba nada, sino había alguna trampa ahí, sino que ella tenía un espíritu inmundo, un espíritu de adivinación dentro. Y cuando iban ellos caminando, ella iba detrás y les decía, estos son hijos de Dios y siervos del Altísimo. Y lo venía publicando. Y alguien diría, bueno, está diciendo la verdad, sí. Pero constantemente estaba haciendo esto y dice la Biblia que esto desagradó a Pablo. Y una de esas, yo creo que estaba harto Pablo, se voltea y le habla no a la muchacha, sino a lo que tenía la muchacha. Y le ordena y le dice, te ordeno que salgas y la dejes libre. En ese momento, el espíritu inmundo obedeció a la autoridad de Cristo a través de Pablo y la muchacha quedó libre. El problema es que ella trabajaba o servía a ciertas personas con las cuales hacían un negocio en Filipos de leer la suerte, predecir tu futuro y automáticamente el negocio se acabó. Así que se molestaron muchísimo, se enojaron. Se enojaron a tal grado que armaron todo un escándalo y terminaron aprendiendo las autoridades del lugar a Pablo y Silas. No hay muchos detalles de cómo lo hicieron, solo los que se narran ahí, si tú quieres después leerlo, Hechos 16. Yo quiero pensar que tal vez fueron con el ministro de Economía y dijeron, aquí vienen unas personas extranjeras a trastornar el desarrollo económico de nuestra ciudad. Y lo hacen incluso nombrando a dioses con los cuales no está nuestro gobierno acreditados. Algún caso habrán hecho que es muy fácil hacerlo, ¿verdad? Siendo legalista. Y los aprisionan. Y dice que después de haberlos azotado mucho, se encuentran en la cárcel. Aquí es el punto que quiero que leamos juntos. Porque ellos venían por un camino que se dirigía ¿hacia dónde? A Macedonia. Ellos no se dirigían a Filipos. Pero en el camino, como en la tabla de multiplicar, que iba hacia una dirección, hacia un rumbo, se encuentran en una circunstancia donde se intersectan con el camino de otras personas que vamos a ver en los siguientes versículos. Hechos capítulo 16, versículo 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían.
Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué sucedió aquí? Había otras personas, otros, dicen, presos, que estaban en la misma circunstancia que Pablo. Había un carcelero que estaba en el mismo lugar que Pablo. Pero seguramente cada uno de ellos había llegado a ese punto por caminos diferentes. El camino por el cual llegó Pablo a ese lugar no era el mismo seguramente que el resto de los reos. Estaban ahí seguramente, ¿verdad? Purgando una condena. Habrá habido caminos de homicidio, de hurto, de cualquier cosa que los llevó a ese lugar. Muy distinto al camino de Pablo y Silas. Así que tú, ¿cómo te juzgarías si fueras Pablo y estás en el mismo lugar, en la misma circunstancia que otras personas muy diferentes en sus caminos a ti? O al revés, si tú eres uno de esos reos que está ahí y ves que hay unas personas que sin haber cometido un delito están en la misma circunstancia que tú, ¿cómo te juzgarías? Mira, nuestro mundo es tan predecible que una persona que esté en un lugar así, bien ganado, y ve que personas inocentes, buenas, que procuran lo mejor, como liberar a una muchacha de un demonio, está en ese lugar, automáticamente lo que nosotros haríamos sería tomar eso y decir, ven, la injusticia del sistema, ellos y nosotros también deberíamos estar libres. Si empiezas a montarte en el camino de ellos como si fuera tu camino y también agarrarte un poco el derecho a la libertad que realmente les corresponde a los demás. ¿A poco no somos así? Bueno, no sé. Si tú como padre o madre te has dado cuenta cuando tienes hijitos y de repente un hermanito se agarra de la bondad que haces con otro para de ahí agarrarse para tener derecho o exigir algo que no tiene porque está castigado por el camino en el que él vino, ¿no? Así es nuestra naturaleza. Entonces, no solamente lo veas desde un punto de vista como aquellos que vienen en el camino de Dios y que injustamente se encuentran en una misma circunstancia con aquellos que son los injustos, sino también al revés sucede. Qué interesante. En el camino a Macedonia, Pablo y Silas se encontraron en una intersección, su camino en una intersección con el camino de otras personas. Y aquí lo que yo llamo el desafío o ser sabios en momentos así, es cuando nos encontramos en una circunstancia junto con personas de otros caminos. Y hay dos tipos de intersecciones en nuestra vida. Cuando nos encontramos en una circunstancia junto con personas de otros caminos, y un propósito o una razón de eso es lo que yo llamo el encuentro de circunstancias. O es para que tengamos un encuentro con una circunstancia. Hay dos tipos de intersecciones y la primera yo le llamo un encuentro de circunstancias. Estoy en un camino y el camino en un momento determinado, no es el destino final, no es mi destino. Ellos iban a Macedonia, pero en algún momento tengo un encuentro con una circunstancia. Pablo se dirigía a Macedonia, pero en el camino experimentó lo que es ser un convicto, lo que es ser un reo. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Interesante? ¿Una cosa terrible? ¿Cómo lo ves? ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? Tal vez uno diría, es malo si está ahí porque está pagando un crimen que cometió. Y en ese sentido, pues sería bueno porque ya lo está pagando, pero malo porque cometió el crimen. ¿O eso es bueno? ¿Cómo te comparas? Vaya fracaso en mi vida. Caminando de la manera
con los mejores estándares y ahora estoy en el mismo lugar, en la misma circunstancia que estos desgraciados que fueron unos vivales, que robaron, que hicieron maldades, y ahí estoy también con ellos. ¿Cómo reaccionarías? Es increíble, de veras. Es contra lo que es común la reacción que Pablo y Silas tuvieron. Dice que mientras oraban, cantaban alabanzas a Dios. ¿Por qué? Si están en el fracaso, si están hundidos en una situación deplorable y en ese momento sin esperanza de tal vez salir. Cuando nos encontramos en este primer tipo de intersección, hay un propósito. Y esto es para encontrarnos con una circunstancia. Y yo sé, tal vez en este momento tú te preguntarías, ¿a mí qué me importa encontrarme con una circunstancia? Bueno, como Jesús una vez le dijo a Pedro, lo que ahora hago no lo entiendes, pero lo entenderás después. Es el típico chico que dirá, pero ¿para qué me tengo que levantar tan temprano para ir a primero de primaria? Tal vez ahí aplica, hijito, lo que hoy no entiendes, lo entenderás después. Pero por lo pronto te vas a encontrar con la circunstancia de tener que dormirte temprano y levantarte temprano y esforzarte en tu colegio. Ahora, nuestra vida se vuelve más complicada conforme nosotros crecemos porque nos sentimos más inteligentes y como los que comparan los países solo por su índice de homicidios, pues empezamos a hacer conjeturas y decisiones para lo que sigue nuestro camino. Pero tenemos que darnos cuenta de algo por lo pronto. En este primer tipo de intersección, que es cuando vas a tener un encuentro con una circunstancia, porque llegaste por un mal camino o porque llegaste por el buen camino, es para ampliar tu sabiduría. Ampliar nuestra sabiduría. Cuando nosotros aplicamos en una situación real, una circunstancia real, los conocimientos, las buenas prácticas que tenemos, nos da la oportunidad de realmente generar sabiduría. Nosotros creemos que la sabiduría es saber muchas cosas, tener muchos conocimientos. Y saben, en esta era de la información que vivimos, cada vez más lo más fácil es saber cosas, muchas cosas. Y eso no te hace sabio. Una persona que tiene acceso a mucha información no necesariamente va a ser sabio, porque la sabiduría viene detrás de la aplicación de esos conocimientos en circunstancias reales, no hipotéticas. Cuando la sabiduría aparece es porque te consta cómo ese conocimiento se come en cosas que duelen, en cosas que se sienten. Es muy diferente. Y es cuando la gente dice, híjole, yo quiero en mi empresa más que un teórico, un práctico. ¿A eso te refieres? No solamente personas que saben muchas cosas y que hipotéticamente, pues, si pasara esto, hay que hacer esto. Ok, ¿y te consta? ¿Qué se siente pasar por eso? ¿Qué tan fácil es hacer lo que dices que habría que hacer en esa situación? Y a veces nos damos cuenta, sobre todo entre más viejos somos, que sabemos muchas cosas, pero cuando viene la circunstancia real, nuestro problema no es saberlas, es hacerlas. Porque algo sucede, hay algo más que solamente el decir teóricamente cómo habría de reaccionar. Eso es sabiduría. Y cuando Dios permite que nuestro camino se encuentre con una circunstancia, la que sea, esto es para ampliar tu sabiduría. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos aplicar conceptos, conocimientos y hacerlo para ampliar sabiduría? Alguien diría, qué difícil es esto, ¿no? Sabes, aquí es donde viene la bondad de caminar el camino de Dios. Porque para Pablo y Silas, ellos estaban por el camino correcto. El estar en esa circunstancia no era un fruto o una consecuencia del mal camino que estaban siguiendo. Evidentemente no era. Así que si ellos habían encomendado a Dios su camino, y no encomendado porque
se les ocurrió y dijeron, Señor, bendíceme en este camino, sino lo recibieron de Dios. Acuérdense la historia, ¿cómo la leímos? Ellos recibieron de Dios ese camino. Él les dijo, pasen a Macedonia. Yo veo Macedonia. El contexto de este pasaje que empezamos a leer en Hechos 16 es que ellos tuvieron varios intentos de ir a otros lugares a predicar. Lo puedes ver desde el comienzo de Hechos 16. Ellos querían ir a un lugar y dice, pero el Espíritu Santo no lo impedía. Bueno, queremos ir a esto, pero Dios nos lo impedía. Y no aclara de qué manera lo impedía, pero ellos estaban certeros que se cerraban esos caminos. Así que eso les seguramente aumentó su fe de que cuando tienen la visión del varón macedonio, por eso dicen, nosotros estábamos ciertos que Dios nos llevaría a este lugar para compartir las buenas noticias que Dios tiene para el mundo. Yo estoy seguro que detrás de ese momento en el que ellos están cantando alabanzas en un momento de crisis, es porque saben en qué camino se encuentran. Y saben que ese camino es un camino no solamente que no corresponde eso como consecuencia, o sea, no se lo merecen. Esa cárcel no es lo que se merecen estos buenos hombres, sino además de saber eso, es el camino que Dios les dio. Y si estoy en el camino de Dios, todo va a estar bien. Así que ellos comenzaron a cantar alabanzas, como si fuera un momento para celebrar. Estamos acostumbrados a nosotros celebrar solamente cuando hay motivos para celebrar. Pero ellos, yo creo que estaban encontrando el motivo detrás de lo aparente, el motivo para poder reconocer a Dios. ¿Sabes cómo ampliamos sabiduría? En momentos de crisis, momentos reales, sí. Pero Dios nos facilita. ¿Sabes cómo nos facilita? No sabes la diferencia que hay entre estar en un laboratorio, por ejemplo, en una universidad, aprendiendo algo en la práctica, que lo mismo, pero en un mundo real. ¿Sabes por qué no es lo mismo? Porque en un laboratorio tienes todas las condiciones controladas. Y es un subconjunto y una muestra de sistemas más complejos en el mundo real, que todo se puede salir de control. Cuando tú vas por el camino de Dios y te encuentras en una circunstancia así, es como un laboratorio. Sí hay fuego, sí hay sustancias, sí hay cosas, pero todo está bajo control. Entonces no seas tan drástico contigo mismo, ni tan dramático. ¡Oh, estoy en este lugar! Mira el fuego de las cosas. Sí. Estás en la universidad aprendiendo, no te des mira la visión más grande. Sí es cierto, ¿verdad? No, todo está controlado. Y el que lo controla es el que te dio el camino. Es Dios. Pero ¿dónde viene la confusión? Que uno dice, estoy en la misma circunstancia, este es mi camino de Dios, pero otros llegan a la misma circunstancia y no porque van por el camino de Dios. Ahí comienza el desafío de la intersección. Y dice, bueno, aquí Dios me puso. Para. Al criminal que está ahí yo diría, Dios aquí te puso. Tú asesinaste. Y esa es la paga de tu acto. No, pero mira, Pablo también, Dios aquí lo puso. ¿Ves cómo vienen las confusiones? Porque cuando estamos en una intersección con personas de otro camino, entendemos mal la circunstancia. Pero cuando tú vienes en el camino de Dios, esa circunstancia va a ampliar tu sabiduría porque tendrás la oportunidad de aplicar lo que sabes, de conocer nuevas cosas en la práctica. Y mira cómo el mismo Pablo lo dijo de esta manera en Filipenses 4:11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? ¿Crees tú que un hombre
brillante como Pablo, ¿no? Las credenciales de Pablo que ves son impresionantes. Inteligente, un hombre de trabajo, aún dedicándose en servir al Señor y viajando como misionero, él se mantenía con el trabajo de sus manos. Nadie le pagaba su sueldo. Era un hombre ejemplar, era un hombre con conocimiento, de trabajo y que hacía el ministerio de Dios. Tú y yo queremos ser así. Y sabes, ¿cómo un hombre así, responsable, con recursos, va algún día a tener hambre? La palabra dice como principio que el hombre que es diligente, que el hombre que es justo también, no queda desamparado, ni su descendencia mendiga pan. Entonces, ¿cómo va a tener hambre? ¿Cómo sabe tener hambre? Por momentos en que Dios le da un encuentro con circunstancias, en la intersección con otras personas que siguen otro camino. ¿Cómo va a aprender lo que es ser un reo si él nunca va a ser injusto? Pero son oportunidades donde Dios, en un sistema, repito, controlado, te permite crecer en sabiduría. La sabiduría que es saber lo que se siente, saber cómo aplicar los conceptos en la vida real, no en el papel. Y Pablo está tan convencido de esto que él da esta tremenda confesión que muchos hemos tomado y sacado de contexto. Cuando dice al final, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Todo qué? ¿Hacer de una roca pan? Todo lo puedo. Poderes. Estamos en la era de los poderes y los superhéroes con poderes. Aquí está diciendo, todo lo puedo. Puedo soportar las circunstancias que no me corresponden, que le corresponden a otro. Puedo soportar la riqueza que no me corresponde. ¿Qué? No, es así. Venga acá, venga para acá. No. Va a haber circunstancias donde Dios te va a llevar para que tengas un encuentro con otras personas que siguen otro camino, pero porque quiere que sepas vivir en abundancia, a la cual no deberías de llegar tan rápido. Por eso tenemos que aprender, como dijimos en la reunión de hogar esta semana. No solamente el fracaso no nos puede definir, tampoco el éxito. De hecho, en los deportes es algo que se trata de enseñar a las grandes estrellas, a las personas con grandes facultades. Es decir, trabaja, esfuérzate, sé lo mejor que puedes. Pero cuando llegas tan rápido, que no te define el éxito, en el sentido de creer que es lo que te mereces. Y todo mundo tiene que girar en torno a darte pleitesía, porque soy el mejor. Para. Puedes alardear mientras estás en la gloria, pero eso no va a crear para ti un camino sostenido de bendiciones. Se va a caer. No es sostenible. Tenemos que entender. Y Dios nos va a dar en nuestra vida. Yo estoy agradecido que Dios lo ha permitido en mi vida. Momentos incluso muy pegados. Lo platicaba en la reunión de Hogar Esmeralda con Germán, con Paulo Alfaro. Qué padres son las reuniones de hogar. Tú tienes que estar en una. Y ahí en el café y en el pan de elote, que estábamos ahí comiendo, pude platicar un poco más a detalle de esto, que no les digo aquí por cuestión de tiempo. El momento más grande de mi carrera en la empresa donde sigo trabajando, ya tengo más de 25 años trabajando ahí. Y como empleado, ¿verdad? Así que bueno, ojalá yo fuera el dueño de algo, pero bueno, soy un empleado y sigo agendas. Es complicado a veces ser un empleado. Pero el mejor momento de mi carrera fue justamente precedido por el peor momento de mi carrera. Y ya a la distancia me doy cuenta que habiendo llegado a ambos lugares, a ambas circunstancias, caminando con Dios. Y alguien diría, ¿y cómo le haces para caminar con Dios? Al comienzo del año pusimos en una conferencia como 10 o 15 aspectos prácticos de lo que es caminar el camino de Dios en una vida.
Ya no sé ni cómo se llama la conferencia ahí, en los primeros semanas del año. Pero te lo resumo de esta manera, con el Salmo 37 que tanto oramos en la reunión mensual de oración pasada y en Hombres Orando. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Lo estoy resumiendo bastante. Es el camino de Dios, encomiéndalo, ponlo en sus manos, encárgaselo. Y encargárselo significa que vas a hacer de acuerdo a las cosas que Él dice para tu vida. Si no, pues no lo estás poniendo en sus manos, estás tú poniéndolo en tus manos, pero quieres que Él haga que todo salga bien, pero no lo sueltas, no, ponlo en sus manos, o sea, suelta los criterios y los valores de decisión para ese camino. Tómalos de Él, ahí estás poniéndolo en sus manos. Confía y Él se va a manifestar. Y eso es lo que yo creo que Pablo está aquí diciendo. Míralo en Filipenses 4. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé asimilar el éxito. De repente te ves en la avenida más bonita e importante viviendo de una ciudad europea y arriba. Y mucho dinero en el banco. No puedes dejar que eso te defina. Porque Dios lo que quiere es que aprendas a vivir en abundancia, como también quiere que aprendas a vivir en escasez. Porque eso te va haciendo la persona que tú quieres llegar a ser, el que todo lo puede, con Cristo que lo fortalece. Es lo que tú quieres ser. No la persona que depende que todo está bonito, que depende que la economía, que depende que el partido esté en el... No puedes depender de eso. Tú quieres ser el que todo lo puede en Cristo. ¿Puedo ser librado de las tribulaciones más terribles o puedo caminar por las tribulaciones más terribles? Una u otra, Dios va a hacer un milagro como lo que pasó en Filipos. Mientras ellos cantaban alabanzas, lo reconocían, empezó a haber un terremoto y todos, ya no solamente él. Por eso digo que esta es una intersección, porque los caminos que llevaron a otras personas a estar con Pablo en la misma circunstancia, también fueron esas personas afectadas. Dice que, lo leímos ahorita, tienes ahí Hechos 16, que cuando ellos alababan al Señor, vino un terremoto, y el terremoto hizo que la cárcel se estremecía, y al instante, todos los presos quedaron libres. ¿Cómo amplía nuestra sabiduría Dios en estas circunstancias? Pues nos da la oportunidad de crear empatía con los demás. Eso fue lo que le pasó a Pablo y Silas. Estaba con otros, estos sí, desgraciados. Ellos tenían la gracia de Dios, otros eran unos desgraciados, tristes. Pero les dio la oportunidad de ampliar su sabiduría sabiendo cómo se siente estar en un lugar de un desgraciado. Eso es sabiduría, no es, pues a ver, vamos a ver en internet que dice gente, no, nunca vas a saber lo que se siente ser un reo, nunca, hasta que seas uno. Crea empatía con los demás, nos ayuda a ver incluso nuestro camino cuando lo vemos reflejado en los demás, porque tal vez tú llegaste a esa circunstancia por un camino muy diferente al de otro. Eso te ayuda a generar empatía. ¿Por qué? Porque el camino por el que llegó esta gente mala no es el tuyo. Entonces nunca vas a saber lo que se siente, la consecuencia de ese camino, salvo cuando Dios te da la oportunidad de caer en la intersección de caminos y tú por el buen camino creas empatía. Así se siente. Ay, qué bueno que no escogí ese camino. Pero luego viene la confusión. Pues si no lo escogiste y estás aquí, mira, ¿dónde está tu Dios? Maldícelo y muérete. Mira, o sea, necesitamos tener al menos 2 dedos de frente para darnos cuenta que un punto del camino no define toda la ruta. Es un punto en el camino. Claro, ¿sabes dónde nos desestabiliza? Cuando ese punto lo compartimos con otros y estamos viendo, comparando. Como comparar a Rusia con Estados Unidos por un índice. No, eso no es sabiduría, eso es de necios. No seas insensato, no te compares. Y mira,
se produce sabiduría porque nos da la oportunidad también, como dije, de vernos en el espejo de otros. Porque a veces, ¿sabes qué? Somos muy sabios en nuestra propia opinión. Y decimos, no, mi camino es perfecto. Perfecto. Y tengo evidencia, mira, no me falta nada, soy guapo, soy feliz. Pero, bueno, está bien. Mi camino es perfecto. Y cuando llegamos a esos puntos, tal vez tu camino es como el camino de los demás que están ahí. Por eso están ahí, fíjate. No es diferente, pero tú creías que es diferente. Y estar en esa circunstancia te da la oportunidad de ver tu camino en el reflejo de los demás. Así que ese soy yo. Ese eres tú. A veces pasa eso. Tú vivías un sueño, vivías una fantasía y despertaste ese sueño. Y ves tu realidad en el reflejo del camino de los demás que están en la misma circunstancia que tú ahora. También puede ser, ¿eh? No creas que siempre somos perfectos. Pero nos da la oportunidad también de formar carácter. Porque al compartir esa circunstancia, vamos nosotros desarrollando carácter para vivir. Ahora, dije que hay otro tipo, ¿verdad?, de intersección. Y esta es la intersección, yo le llamo de personas. La intersección del encuentro de personas. ¿Y cuál es ese tipo? Olvídate ya de la circunstancia. Tal vez no es para que la experimente la circunstancia, tal vez no es para que aprenda, tal vez ya aprendiste en otro momento, tuviste la misma circunstancia y aprendiste todo lo que había que aprender y desarrollar sabiduría en esa circunstancia. Vamos a suponerlo. Pero este tipo de intersección es para que te encuentres con alguna persona. ¿Sí? Mira, en el caso de Pablo y Silas lo que sucedió. Esa es la segunda parte y final de la historia. Hechos 16, 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. En esta segundo tipo de intersección, tú te vas a encontrar en el mismo lugar con otras personas que vienen por otros caminos, porque es la oportunidad para que te encuentres con alguien. Mira, Pablo se dirigía a Macedonia. Era un hombre justo, era un hombre rico, era un hombre en el sentido económico autosuficiente. Era un hombre, bueno, que conocía a Dios. Pero en la intersección, que era la cárcel de Filipos, se encontró con otras personas de otros caminos que de ninguna otra manera Pablo se hubiera podido encontrar o conocerlos a ellos si no hubiese sido por la injusticia que recibieron. Hay personas que están para que tú te encuentres con ellas. Y la intersección va a hacer que estos caminos en un momento, y tal vez va a ser el único. El número 15, en la tabla del 3 y del 5, es irrepetible. Más adelante en la tabla no vuelve a aparecer el número 15 en el camino del 3 ni del 5. Es la única vez. Y en ese momento es en donde te vas a encontrar, te vas a tener una intersección para un encuentro con personas.
No solo te encuentras con la circunstancia, ya le expliqué, sino con personas. Y esto es algo que Dios permite, este encuentro de personas, para ampliar nuestro alcance. Mira estas dos cosas que hoy estamos viendo. Ampliar nuestra sabiduría y ampliar nuestro alcance. Sumas esas dos cosas y eso te hace ser altamente fructífero. Hay gente que sabe mucho, sabe generar valor, pero no tiene alcance porque le falta en los medios de distribución, el capital para esto. ¿Qué pasa si tú en la primera amplías sabiduría y luego en la segunda Dios te hace ampliar alcance? Bienaventurada la persona que camina con el Señor como ese árbol que está plantado junto a corrientes de aguas, que ese estar plantado es estar arraigado en el camino de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que haga prosperará. Aquí ya le vamos encontrando sabor al tema. Señor, gracias los momentos en que tú me vas a estar llevando a intersecciones con personas de otros caminos y me veo en la misma circunstancia que ellos. Y eso puede producirme mucha confusión o a partir de hoy me va a producir aliento. Porque tú ampliarás mi sabiduría si yo colaboro contigo. Y ampliarás mi alcance. Mira lo que significa esto. ¿Cómo amplía Dios nuestro alcance? Sin duda alguna, cuando como Pablo y Silas confiamos en Dios por quien es Él, porque es Él el que nos dio el camino y lo acreditamos a Él. No entiendo el camino, ¿por qué dio esta vuelta? ¿Por qué estoy en esta intersección con unos desgraciados y malditos? Pero confío en Dios, que dio vuelta el camino y no confío en lo que veo. Eso es simplemente el laboratorio, eso es simplemente la escena que Dios ha permitido montar para ampliar mi sabiduría. Y ahora también veo que es para ampliar mi alcance. Porque nosotros aprendemos en este tipo de intersección que Dios va a compartir sus caminos contigo para que tú no te limites usando los tuyos propios. Por los caminos propios de Pablo, siendo un hombre justo, recto, tal vez nunca hubiera conocido a ese carcelero o a los presos que ya estaban ahí en cadena perpetua. Nunca hubiera tenido un encuentro con ellos. Y Dios se acordó del carcelero y el resto de los presos. Y mira el privilegio, mira la bendición y la bondad de Dios de que a unos desgraciados que tenían todo el merecimiento de estar ahí en la cárcel, les mandó posiblemente al mejor evangelista que ha tocado este mundo. Pero nunca iba a llegar, porque es recto, nunca iba a llegar a la cárcel para saber lo que se siente ser reo. Pero las intersecciones muchas veces son actos de la bondad de Dios para todos. Hasta para ti, hasta para Pablo y Silas. Ellos vieron ahí su bondad. Mira lo que dice este pasaje que me ayuda a decir cómo es que Dios comparte sus caminos contigo. Pues tu camino nunca te iba a llevar a la cárcel porque eres un hombre recto, ¿no? Pero no te preocupes, para que no te limites y sepas todo esto y alcances más gente, Él va a compartir sus caminos. Oye, pero ese camino dice que los azotaron mucho. Bueno, pero Pablo, que recibió los azotes, es el mismo que escribió. No lo invento yo, lo leí solo en Filipenses. Todo lo puedo, todo. Azotes, venga. Alabanzas, autoridad, venga. Humillación, venga. Abundancia, venga. Escasez, venga. Yo soy más que eso. No me define mi abundancia, no me define mi escasez. Yo estoy por encima de todo eso. Es lo que Pablo está diciendo. Ese es el ser que tú quieres ser. Porque esa es la fortaleza, como un monte, que va a traer la estabilidad a tu vida, a tu matrimonio, a tus hijos, a la gente que te necesita, a ti mismo, la realización.
Esa es la estabilidad de los grandes. Mira lo que dice Isaías 55. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que Dios muchas veces va a compartir contigo sus caminos y sus pensamientos. Pero como son más altos, a veces no los entiendes. Pero es que esto es señal de fracaso. No es señal de fracaso. Tranquilo. Jesucristo lo que hizo fue hacer la intersección del camino de mi vida y de la humanidad con el camino de Dios. Y para eso, Él siendo en forma de Dios, como una persona que tiene un saco puesto, como yo, mi investidura de Dios, se despoja de Él. Él sigue siendo quien es, pero ya sin actuar de acuerdo a la investidura que tiene. Y se pone otra de acuerdo al reo, a la cárcel en la que estaba. Y Pablo se despojó de que él había sido circuncidado el 8º día, que conforme a la ley él era doctor de la ley o fariseo, que de acuerdo al sistema jurídico él era ciudadano romano con los derechos de los conquistadores, que él había aprendido la palabra de Dios, ¿de quién? A los pies del más grande maestro, Gamaliel, lo cita la Biblia, y empieza. Pero en ese momento, por estar caminando el camino de Dios, se despoja de que es el alumno de Gamaliel y que todo eso se despoja y toma la misma vestidura de los reos. No teóricamente, lo sentía, supo lo que es ser eso. Esa es la intersección, y Dios lo que hizo fue compartir con Pablo, como lo hizo con Jesucristo, sus caminos. Que alguien diría, es que no tiene sentido, sí, porque no lo entiendes. No entiende los caminos de Dios. Pero conforme vas caminando mal los caminos de Dios, te digo un secreto, como que empiezas a hallarle el modo. Lo vas a poder compartir con más gente y decir, Dios es así, Él es un buen Padre, es sabio, sus caminos más o menos son así. Llévate esta frase. Cuando estamos en sus manos, Dios nos compartirá sus caminos para no limitarnos usando los nuestros. Pero tienes que romper tu atadura, tu paradigma interior de que tus caminos son los mejores. Y si alguien todavía cree eso, que sus propios caminos son los mejores, tal vez Dios va a tener misericordia, te va a llevar a una intersección de circunstancias para que te des cuenta que tus caminos no son los mejores. Tenemos que darnos cuenta de esto. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces para ser sabios en los momentos de nuestra vida donde estamos en la intersección de caminos? Esas situaciones difíciles donde otros también caen y que otros siguen otros caminos. Quisiera compartirte estos 5 puntos para terminar. El primero. Para ser sabio en la intersección de caminos, renuncia a compararte. Hay un pasaje que lo leímos incluso en la reunión de hogar, Juan 21, pero unos versículos antes. Versículo 20 dice que volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, él mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? O sea, Juan. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Lo que está Jesús diciéndole a Pedro, que estaba diciendo, bueno, ¿quién es el discípulo aquí a quien tú más amas y más importante? ¿A este, Juan, que pues sí, se ve que lo amaste mucho, o a mí que 3 veces me preguntaste si te amaba y 3 veces te dije que sí, lo escuchaste y me diste un ministerio tremendo diciendo, apacienta mis corderos? A él no le dijiste eso, a mí sí. ¿Qué de este? Dice, si yo quiero que él sea exaltado, ¿a ti qué te importa?
sígueme tú. El camino es personal. Este es mi camino para ti. Así que llévate esta, renuncia a compararte. Si quieres ser sabio en los momentos en donde se intersectan dos caminos, tu camino y el de otra gente, porque están en la misma circunstancia, ¿entienden? Esa intersección no es de que conociste a alguien en la calle, estoy hablando de, me veo en la misma circunstancia que un rey, o me veo en la misma circunstancia que un poderoso. Ahora tengo el mismo nivel que este hombre fuerte en los negocios, ahora tengo el mismo nivel que el que no sirve para nada en los negocios. O sea, bueno, ¿por qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sé sabio. Primero, anótatelo, renuncia a compararte. No permitas que la circunstancia te defina. No tomes fórmulas a la ligera. O sea, fórmulas donde a veces nosotros decimos, bueno, ¿saben dónde somos muy buenos para aplicar fórmulas a la ligera? Nos encontramos en una situación así muy mala, muy difícil. Vemos de repente un salmo y ahí decimos, mira, la misma circunstancia en la que yo estoy. Y el Señor dice que mandó unos ángeles y sacó a la persona de ahí. Señor, eso es lo que espero en ti. Y luego no pasa. No, es que... Y no te das cuenta de que esa persona llegó a esa circunstancia por un camino muy diferente por el que tú llegaste. No puedes compararte. No agarres esas cosas, no lo hagas. La Biblia dice así, la Biblia me está fallando. Cuando una persona empieza a hablar un poquito diciendo la Biblia me está fallando, mira, el que está fallando es otro. No, yo no duro ni un segundo. Si alguien dice, es que yo creo que aquí está equivocado. ¿Qué? Para. Yo creo que aquí en Juan 8 está equivocado. ¿Qué? La probabilidad de que alguien se equivoque en la relación entre Dios y yo, el 100% de probabilidad es que el que se va a equivocar soy yo. Y eso es lo que tú tienes que hacer. Tienes que dar el beneficio de la duda a los demás de que, bueno, por algo está ahí. Tal vez llegó por accidente, tal vez eso bueno se lo ganó, tal vez eso malo no se lo ganó, tal vez llegó porque Dios lo llevó como Pablo. O sea, da el beneficio de la duda a él y a ti mismo. Y sé empático, celebra las circunstancias. A veces nos encontramos nosotros en la misma circunstancia, en nosotros como la tabla del 3, llegamos con 4 saltos de mucho mérito al 15 y otro llegó ahí con 2 en la empresa. Celébralo, invítalo a comer. A ti te costó el doble. Sí, eso yo lo sé. ¿Y? Renuncia a compararte. Cuando caigas, bueno, yo lo digo porque a mí me pasó, ¿verdad? Pero bueno, no todos tienen que pasarlo. Cuando caigas al peor lugar de la empresa, la cloaca, donde el resumidero van ahí todos los residuos y eso es lo que tienes que vender. Y ahí llega. Dios mío. Y alguien está ahí y tiene un éxito y es tu compañero de trabajo. Celébralo. No digas, vamos a celebrar tu contrato de $100,000. Yo firmé uno de 45 millones. No hagas eso. Celébralo. Vamos a celebrar tus 45,000 pesos que firmaste. Los tuyos, celebra los tuyos. Pero este contrato no corresponde a mí. No te compares. Celebra y ten conmiseración de la otra gente. Y de ti mismo también. Segunda, para ser sabio, entiende qué camino te trajo hasta aquí. ¿Qué camino te trajo? Mira lo que dice el Salmo 90, versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y para tú entender qué camino, qué condiciones te trajeron hasta aquí, yo te sugiero que primeramente date la posibilidad de que pudiste haberte equivocado. Porque si te obsesionas pensando, soy perfecto, vas a sufrir en este ejercicio de autoexamen. Mejor, date la posibilidad que te puedes equivocar y te pudiste haber equivocado en tu vida. Repasa las motivaciones detrás de tus decisiones. Porque el buen camino y el mal camino no siempre se definen por una decisión. 2 personas pueden tomar la misma decisión, pero para el que la toma por la motivación equivocada, esa misma decisión le es un mal camino a esa persona.
Repasa tus motivaciones detrás de tus decisiones, de lo que te condujo a ese camino. Y pide a Dios que te examine. Me gusta mucho lo que David lo decía: líbrame de los errores que me son ocultos. Esta oración también del Salmo 139 es un monumento. Versículo 23 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Tercero, identifica en qué tipo de intersección estás. Hay dos tipos y ya les expliqué. Es una intersección para un encuentro de circunstancias. O sea, Dios está permitiendo que yo experimente la circunstancia. ¿Será para, si es eso, será para alcanzar más sabiduría? ¿O será para tener un encuentro de personas? El pasaje que leímos al principio, Proverbios 4:26, dice: examina la senda de tus pies. O sea, ¿qué tipo de camino es? Y que sea recto. Cuarto, toma la bendición que Dios ha puesto delante allí. Ya, olvídate de estarte, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Toma la bendición que Dios ha puesto delante para ti. Déjame te digo algo aquí muy interesante y que tiene que ver incluso con identificar en qué tipo de camino nos encontramos. Sacar provecho de la circunstancia donde ya estamos es algo que nos va a traer sabiduría. Mira lo que dice Proverbios 3:27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. A veces pensamos que tener poder para hacer el bien es tener mucho dinero. Pablo tenía poder para hacer el bien al carcelero y no tenía nada de dinero ni libertad en donde estaba. Pero podía bendecirlo. ¿Por qué? Porque estaba allí. Poder no es tener más dinero. Poder es estar en el lugar preciso y tener la voluntad. Te sorprenderías que lo que más difícil es para nosotros es tener la voluntad para hacer, no el verdadero poder para hacer. Por eso esta temporada de reunión de hogar, ¿cuál es el tema? El amor hace. Esta congregación creo que es bendecida, que podemos tener mucho conocimiento, pero no somos lo que sabemos. Somos lo que hacemos. Y esto es lo que nos dice el punto de toma la bendición que Dios ha puesto delante. Esa bendición es una bendición para que se aproveche las circunstancias, vas a desarrollar más sabiduría. Y si tú sirves a quien tengas delante, recibirás más alcance. ¿Sabes? El ejemplo más grande que ya hemos dado en otras conferencias de esto es José, el hijo de Jacob, en una cárcel también, como Pablo y Silas. Y cuando José llega ahí, como Pablo y Silas, llegan con la actitud correcta. Y lo que empezó a hacer José fue servir al carcelero. Todo lo que el carcelero le decía que hiciera, él lo hacía con excelencia y servía a los demás. Él estuvo sirviendo a los que estaban con él en esa prisión o en esa celda, no lo sé, donde estaba un panadero y un copero. Y usted sabe la historia. Eventualmente el copero sale libre, es reinstaurado con el faraón como su copero, y es la persona que Dios utiliza para decirle a Faraón que había una persona en la cárcel que interpretaba sobrenaturalmente sueños. Y la historia la sabes. Lo manda a sacar, le interpreta el sueño correcto y lo pone como el hombre más poderoso del imperio después de él. ¿Dónde se dio esta bondad del copero para con José? Cuando lo conoció en la cárcel y fue servido por él.
Ahora, si José hubiera llegado a la cárcel y decir, yo, el heredero de Jacob en esta cárcel, nadie de ustedes es digno de mí. Y empieza a patear ahí todo. Ya me imagino cuando el copero llega, híjole, hay alguien que puede interpretar los sueños, pero son pesados, son creídos, o sea, ¿no? Que se quede en la cárcel. Mira, un encuentro de personas. Y eso pasa en tu familia, eso pasa en tu trabajo. Y lo último, y quiero invitarte a que esto lo pongas en práctica. El amor hace, no te quedes aquí, ponlo en práctica. Si no, no va a haber sabiduría después de una hora de compartir. Aférrate al propósito de Dios. Y una manera práctica de aferrarse al propósito de Dios es con el poder de la alabanza. Es lo que vimos ahí que estaba haciendo Pablo y Silas. Pero la alabanza no es un ritual de cantar cosas o de recitar o rezar oraciones. El poder de la alabanza, un lugar donde yo lo veo resumido es Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 8. Dice, fíate en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La palabra alabanza significa reconocimiento a Dios. En los caminos en que tú te encuentres en tu vida, reconoce a Dios ahí. Y uno lo reconoce de dos maneras: acreditándole, reconociendo quién es Él para ti, pero también reconociendo es acreditando lo que Él dice que es para ti, haciendo lo que Él manda. Si lo reconoces en todos tus caminos, aunque el camino esté equivocado, Él lo va a enderezar. Yo lo he experimentado. La gente dice, es que le fallo a Dios, soy un fracasado, soy un culpable, ya perdí, no tengo su favor. ¿De qué hablas? Reconócelo en tu camino de fracaso. Reconócelo. Y sobre todo, reconócelo mejor desde antes. Tal vez lo que tú estás haciendo, vas a decidir hacer, está equivocado en el sentido purista, que es la mejor decisión de negocios. No es la mejor decisión de negocios. O sea, te equivocaste. No estoy hablando de hacer una cosa mala, sino que no es la mejor, no es lo que se requiere en ese momento. Y vas a meter ahí el capital social de toda la empresa y tu decisión fue equivocada. Uy. Pero lo que dice esa palabra es, si tú en ese camino en que vas a tomar esa decisión de mucho riesgo con todo el capital social de una empresa, si lo reconoces desde antes, lo reconoces caminando y tomando el proceso de decisión, ¿por qué crees que dice aquí enderezar? Porque la senda estaba chueca, la senda no estaba bien. Dice que Él enderezará tu camino. A ver si yo algún día les comparto una palabra de impacto. Y cómo en los momentos de peores decisiones que he tomado, Dios se ha encargado de enderezar todos esos caminos de una manera sobrenatural. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Estos son entonces los 5 puntos para ser sabios en las circunstancias difíciles o que nos confunden en el camino de nuestra vida.